Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Gloria al nombre del Señor. Bendecimos en esta mañana a las personas que se empiezan a conectar en esta hora. Damos gracias al Señor por darnos esta preciosa mañana, una mañana fresca. Gloria al nombre del Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor Jesús. Bueno, mientras se van conectando, quiero irles informando de que ya que este año va a terminar, recordemos la importancia de seguir en esa comunión con el Señor. Recuerde que no son vacaciones espirituales y es un tiempo de estar compartiendo con la familia y mostrando realmente el amor de Cristo. Es fundamental dar buen testimonio en este tiempo y es bien importante de que entendamos de que porque llegó Navidad el COVID no se ha ido, así que debemos de seguir siendo prudentes, sabios y cuidarnos. Amén. Le doy la bienvenida a Katy Montoya, Sandra, el Señor me les bendiga. Gloria al nombre del Señor. Veo que hay 6 personas ya conectadas. Yolanda, 7, gloria al nombre del Señor. Vamos entonces a empezar a orar mientras se va conectando el resto de personas. Amén. Vamos a estar orando. Señor, Dios Todopoderoso, te damos a ti todo honor, toda gloria y toda la alabanza. Te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que nos edifica, que nos enseña. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre amado, que hasta el día de hoy tú nos sustentas. Señor, que tú eres, Señor, que nos ha sostenido, nos ha levantado, nos ha fortalecido. Padre, y que sabemos que al terminar este año, Señor, tú, oh Dios, sigues estando ahí, Señor. Padre, aunque este año ha sido difícil para muchos, Señor, tu misericordia la hemos visto. Y por eso queremos darte, Señor, gracias, Señor, infinitas gracias, Señor, por tu bondad y tu amor. Padre, bendice cada persona que se está conectando a esta hora. Bendice su vida, bendice su hogar, su familia. Bendice, Señor, la alacena de su casa. Bendice las manos que trabajan, Señor, y entran el sustento, Señor, a la familia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, obra, Señor, en aquellos que están enfermos, pasando, Señor, tu mano sanadora, Señor, trayendo restauración, sanidad, vida y vida abundante, Señor. Oh soberano Rey, Señor, oramos, Señor, para que tú, oh Dios, nos hables en esta mañana. Habla a nuestro corazón, exhorta, Señor, edifica a tu pueblo. Señor, que cada palabra que salga de mi boca proceda del trono de la gracia, que tu nombre sea exaltado, glorificado, que a ti sea todo el honor, toda la gloria, bendito Rey. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, trae consuelo, Señor, aquel Señor que en este día está triste, cansado. Señor, levanta, Señor, esos brazos caídos, fortalece esas rodillas endebles. Trae, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y obra, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, eterno Rey, Señor. Bendice, Señor, las redes sociales, Señor, para la gloria y honra tuya. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bienvenido, Mariluz, bienvenido, Mari de Costa Rica, gloria al nombre del Señor. Eh, Navarro, gloria al nombre del Señor. Daye, Navarro, Marta Lucía Ardila, gloria al nombre del Señor. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, muy importante. Quiero que estén atentos a esta pregunta y ustedes mismos se la hagan. ¿Estás preparado para morir? Quiero que te hagas esa pregunta y lo analices en estos momentos. ¿Estás preparado para morir? Si hoy te visitara la muerte, ¿estarías preparado? ¿Cuántas personas en este año que conocemos, en este año que fue tan difícil, un poco complicado por todo lo de el COVID, la pandemia, todo esto, cuántas personas murieron en este año, perdieron su vida?
quizás familiares, amigos, vecinos, gente que uno conocía. Algunos murieron por COVID, otros por otra enfermedad, un accidente, desastre natural. Pero ¿cuántos perdieron la vida en este tiempo, en este año? Y quizás ninguno de ellos pensó que este iba a ser su último año. Ninguno de ellos pensó que este iba a ser el último año donde iba a estar con su familia y iba a estar en este mundo. Hubo personas jóvenes, personas sanas, personas que no tenían ninguna enfermedad, personas que se esperaba que tuvieran una larga vida, que no era el tiempo de morir. Sin embargo, en este año murieron y fue algo inesperado, algo que sorprendió. Hubo una muerte de alguien que a nosotros nos sorprendió porque era un hombre joven, alguien que realmente tenía toda la vitalidad y fue impactante porque dejó su esposa, sus hijos pequeños y uno no esperaba que esta persona partiera tan pronto. La verdad es que no sabemos cuándo nos llegará la muerte, ni de qué manera, nadie lo sabe. Nadie sabe en cuál es el tiempo en que te va a visitar la muerte, pero todos vamos a tener que experimentar eso. Y es algo que es real, algo que es verdadero. La realidad es que nadie, absolutamente nadie puede decirte que yo no voy a vivir la muerte. Todos tendremos que pasar la muerte física, la muerte en la cual todos estamos destinados, ¿verdad? Cuando hablamos de la muerte, hay muchas personas que tienen temor al morir, ¿verdad? Hay personas que temen a la muerte, hay otras que no están preparadas para morir y incluso temen a hablar del tema, ¿verdad? Y sienten mucho miedo el partir de esta tierra. Yo quiero que a partir de ahora tú empieces a preguntarte, y esta pregunta debe de ir durante todo el tiempo de esta transmisión, de este mensaje. Pregúntate, ¿estoy preparado para morir? Quiero invitarte que vamos a Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 9:27. Dice la palabra del Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Amén. Voy a repetirlo de nuevo. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Señor, abre nuestros oídos espirituales, Señor. Abre nuestros ojos espirituales. Señor, que todos nuestros sentidos, Señor, estén conectados, Señor, con tu reino. Padre, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a cambiar las cosas que necesitamos cambiar, oh Dios, y a experimentar, Padre amado, Señor, esta palabra, Señor, que se vuelva rema en nuestros corazones, para que nosotros caminemos, Señor, en tu verdad. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Quiero que tomes tu palabra y vamos a hacer esta declaración de fe. Esta es la palabra de Dios y la espada del Espíritu. Ella es viva y eficaz, verdadera y poderosa. Declaro que soy lo que ella dice que soy y tengo lo que ella dice que tengo. Creeré y no dudaré, bendeciré y no maldeciré, porque así las promesas de Dios yo alcanzaré. Gloria al nombre del Señor. Ok, mira entonces, la Biblia nos está enseñando que está establecido, es algo inevitable, es algo que nosotros no podemos esquivar, el pasar por la muerte, es algo inevitable. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hay una sola vez que el ser humano va a morir. No hay reencarnación,
No, la gente después de que muere no se va a convertir ni en vaca, ni en gallina, ni en mosquito, ni en cucaracha. No, la Biblia no habla de eso. Cuando tú te mueres y no te vas a regenerar en otra cosa. No, o en un animal o en otra persona. No, solamente morimos una vez y después de esto viene el juicio. Es aquí donde nosotros establecemos dónde vamos a pasar la eternidad. Es una sola oportunidad en la que Dios nos está dando para que tú y yo determinemos dónde queremos pasar nuestra vida eterna. Es aquí en la tierra donde nosotros tenemos que pasar ese examen. Es acá donde decidimos pasar la eternidad o con Jesús o sin Jesús. Pero solamente hay una oportunidad y es aquí en la tierra. Después de eso tendremos que enfrentarnos cara a un juicio con Dios para saber si estamos aptos para quedarnos en su presencia o simplemente nuestras vidas vivirán eternamente sin Él. Y dice la palabra que vendrá un dolor por esa separación. Tendremos que ir a un lugar donde se sufrirá. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que tener claro que es nuestra oportunidad para saber dónde va a ser nuestra eternidad. Pero podemos ver que hay personas que tienen una gran bendición. ¿Y cuál es la gran bendición? Aunque, como dijimos, todos tenemos que experimentar la muerte y no es fácil, pero algunos tienen más o menos la hora, el tiempo en que van a partir. Algunos se les anuncia con anticipación cuándo es que va a llegar la muerte o cómo está de cerca la muerte, por así decirlo. Y eso le sucedió a un rey de Israel, un rey muy famoso llamado Ezequías. En Segunda de Reyes 2:18 nos habla de eso. A partir de el capítulo 18 de Segunda de Reyes nos habla de este rey que era un rey íntegro, un rey que amaba a Dios. Fue de los que quitó la idolatría en Israel y era un hombre íntegro delante del Señor. Pero un día cayó enfermo, grave, cayó con una enfermedad que era difícil curarla, pero Isaías, el profeta Isaías, va y le lleva un mensaje a este rey de parte del Señor y le dice, Ezequiel, rey Ezequiel, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Tremenda noticia que va y le lleva el profeta Isaías a este rey. Imagínate, ponte en ese lugar de ese rey. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si te van y te dicen, ¿sabes qué? Ordena tu casa porque vas a morir y no vas a vivir, porque no te vas a sanar de esa enfermedad, porque no vas a salir de esa situación, porque lo que viene ya es la muerte y después el juicio. ¿Qué harías tú? Bueno, la palabra de Dios nos dice que este hombre, que este rey Ezequías, dice que él lloró, clamó a Dios, clamó al Señor y cuando él clamó, le pidió al Señor que le prolongara años de vida, que le diera más tiempo, que le concediera más vida. Y eso hizo el Señor. El Señor en su misericordia lo sanó y le concedió más años de vida. Al igual que este hombre rey Ezequías, este hombre que fue sano porque le clamó a Dios, porque le pidió que lo sanara y que le extendiera la vida, muchos este año pudieron ver la misericordia de Dios, cómo el Señor los sanó y cómo les extendió la vida, cómo les alargó la vida, cómo les ha permitido que pasen más años sabiendo de que la muerte estaba tan cerca, sabiendo que la muerte los iba a visitar. Este hombre estaba orando, clamando para que Dios tuviera misericordia y Dios la tuvo, así como la ha tenido con muchos, donde pudieron estar dentro de un hospital,
en una UCI, en una situación crítica, y aún así Dios en su misericordia los salvó, Dios en su misericordia los sanó, Dios en su misericordia estuvo ahí para levantarlos. Si hubiera sido ese día de tu muerte, si hubiera sido ese día y no hubiera sido concedida esa misericordia de darte más vida, si hubiera sido el día que te hubiera tocado partir de esta tierra, te hago esta pregunta: ¿estarías preparado para morir? ¿Hubieras estado preparado para morir? ¿Hubieras estado claro de que esa era tu única oportunidad para saber si ibas a ir al cielo o ibas a estar en un lugar de tormento? Difícil, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios ha ayudado a muchos a que se levanten y puedan tener más años de vida. Hay otro grupo de personas, y este grupo de personas son los que esperan la muerte con calma. Son aquellos que esperan la muerte con tranquilidad. Y cuando hablo que esperan la muerte con calma y tranquilidad, no estoy hablando de los depresivos que dicen ¿cuándo será que me muero? No. Cuando hablo de aquellas personas que esperan la muerte con calma, con tranquilidad, con una actitud serena, como el apóstol Pablo, es porque tienen plena seguridad que van a estar en la presencia del Señor. Tienen plena convicción de que han hecho las cosas bien, de que van a ser recibidos en el cielo, que van a ser recibidos por el Señor, que Dios los está esperando, que va a estar en un lugar de paz, en un lugar donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento. Pablo no rehusó morir, incluso desde la cárcel. Si ustedes leen las cartas paulinas, las cartas que escribió el apóstol Pablo, puede darse cuenta que él enviaba cartas a Timoteo y a otras iglesias alentándolos, dándoles ese ánimo, aún sabiendo que ya estaba esperando el tiempo de morir. Quiero invitarte que vamos a segunda de Timoteo 4, segunda de Timoteo 4, segunda de Timoteo 4 del 1 al 8. Y mira lo que dice, mira lo que está diciendo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mira, Pablo le está dando unas instrucciones a Timoteo y le está diciendo de la apostasía y de todo lo que está sucediendo dentro de la iglesia, de qué debe de cuidarse. Y sin embargo, ahí le está esperando la muerte y le dice a Timoteo, pero ¿sabes qué, Timoteo? Soporta las aflicciones, soporta ese dolor, soporta el sufrimiento por amor al evangelio, por amor a lo que estamos predicando, que es la verdad. Y mira lo que dice el versículo 6 y 7, que es lo principal que quiero que escuches. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice el apóstol Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Gloria al nombre del Señor. Mira, tremendo.
Pablo sabía que la muerte venía. Pablo sabía que ya era el tiempo, que se estaba acercando ese tiempo donde tenía que ir a presentarse cara a cara al Señor. Pero él tenía una convicción en su corazón que él era salvo. Él tenía la convicción en su corazón que había hecho las cosas bien. Él tenía la convicción en su corazón que había dado la batalla de la fe, había peleado esa buena batalla de la fe. Es ahí donde entonces el apóstol Pablo tiene paz, tiene seguridad, tiene serenidad, porque sabía que su eternidad iba a estar al lado de Jesús. Mira que él tenía tanta convicción que en Filipenses, cuando vemos Filipenses 1:21, él habla y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tremenda convicción la que tenía él. Él sabía quién era en Cristo Jesús. Él sabía lo que él había hecho en esta tierra para agradarle a Dios. Y esa convicción es la que nosotros tenemos que tener para saber que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien para nuestra eternidad, lo estamos haciendo bien para que estemos plenamente seguros en el día que vayamos a partir de esta tierra, estemos plenamente seguros que estamos preparados para morir. Pero hay otro grupo de personas y este grupo de personas son aquellas que no se les avisa, que no saben cuándo van a partir, pero tampoco están preparados. Tampoco están preparados. Si yo te preguntara a ti en estos momentos, ¿estás preparado para morir? ¿Qué responderías? ¿Qué responderías? Esa es una pregunta que debemos de hacernos, ¿verdad? En este grupo de personas que no estaban preparadas para morir, ni tampoco se les dio el tiempo para avisarlas. Son personas que nunca se imaginaron que iban a morir tan pronto. Como en este año, quizás hubieron personas que se veían sanas, que pensaban que el COVID era una simple gripita y que por su juventud y su vitalidad nada les iba a pasar, pero murieron. Aquellas personas que tuvieron que partir de esta tierra de forma dura, a través de un accidente, de un desastre natural. ¿Cuántas inundaciones hubo en Colombia? ¿Cuántos tornados hubieron en el mundo que dañaron tanto a personas, viviendas y todo eso? ¿Cuántas personas perdieron la vida con estos desastres? Y estaban preparados. Desafortunadamente, muchos de ellos no estaban preparados para la muerte. Muchos hoy en día, si se les pregunta que si están listos para partir ahora, la mayoría o muchos dirían, no, yo no estoy listo. Yo no estoy listo porque mis hijos aún están muy pequeños, mis hijos me necesitan, aún no he cumplido el plan de Dios, estoy muy joven para morir, no me he casado, no he tenido hijos, tengo muchas cosas que arreglar en mi vida antes de partir, hay muchas cosas que ando chueca y entonces necesito cambiar, etcétera, etcétera, y vamos a sacar cantidad de excusas, ¿verdad? Porque es solamente eso, excusas, porque somos muy dados a prepararnos para las cosas inseguras, para las cosas materiales, para las cosas no duraderas, y muchas de ellas son un fracaso, y sin embargo nos preparamos con mucho anhelo. Ejemplo, nos preparamos para una vejez, ¿verdad? ¿Cuántos cotizan para una pensión? Nos preparamos para casarnos, para tener hijos. ¿Cuántos se preparan con una profesión para poder tener un mejor futuro? ¿Cuántos se preparan ahorrando para comprar una casa, para viajes? ¿Cómo todos se proyectan una vida? Y todo eso es bueno, excelente. Todos debemos de entender de que debemos de tener un plan de vida, una proyección hacia el futuro, metas y sueños para alcanzar. Pero muchos de esos planes van a fracasar.
y aún así nos esforzamos y damos lo mejor de nosotros. La pregunta es, ¿por qué no prepararnos para la eternidad con tanto empeño como lo hacemos para las cosas terrenales? ¿Por qué no prepararnos para eso eterno cuando sabemos que está en juego nuestra alma, nuestra eternidad? El problema es que muchos no se preparan para morir. ¿Por qué? Simplemente porque están acumulando tesoros aquí en la tierra. Acumulan y acumulan tesoros en la tierra sin darse cuenta que eso es efímero, que nada de eso va a poder llevárselo el día que se muera y que sea enterrado en una tumba. Nada de eso podrá llevarse. Quiero invitarte que vamos a Mateo 6, del 19 al 21. Mateo 6, del 19 al 21. Mira lo que dice. Mateo 6, del 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mira entonces lo que está diciendo. Está hablando de un tesoro. ¿Qué es un tesoro? Es lo más valioso para nosotros. Es aquello a lo que le damos un valor especial. Es lo que ponemos como prioridad. Es lo que cuidamos, protegemos. Es aquello que para nosotros lo vamos a cuidar como la niña de nuestros ojos. Pero porque hay personas que tienen su tesoro en lo terrenal, no pueden ver lo espiritual, porque hay personas que tienen su tesoro aquí en la tierra, no pueden ver más de sus narices y saber que hay una eternidad en la cual tenemos que prepararnos, porque si no, esa eternidad será dura para aquellos que no alcancen a entrar a esa bendición de estar con Jesucristo. Pero por eso debemos entender que hay personas que están cegadas y que cuando la muerte llega, cuando la muerte los sorprende, se encuentran con algo muy duro para su eternidad. Se van a encontrar con un lugar de tormento, un lugar de dolor. Hay personas que creen que la muerte nada más le llega a los ancianos, a la gente enferma, moribunda en un hospital, pero la verdad es que nadie sabe la hora ni en las circunstancias en que vamos a morir. Por eso día a día tenemos que prepararnos como si fuese el último día, para saber que el día que llegue, ese día de la muerte, nosotros estemos preparados para estar con el Señor. Si hoy murieras, ¿a dónde irías? Esta es la gran pregunta. Si hoy murieras, ¿a dónde irías? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa plena seguridad que si morimos en este momento, partimos a la presencia de Dios? ¿Cuántos estamos completamente seguros de eso? Y hay mucha gente que duda de su salvación y que tiene mucho temor de no ser salvos. Quizás esa gente, algunos de ellos, el Señor ya les tenga en el libro de la vida, pero hay otra gente que está tan segura que está salva y está tan lejos de ella. Hay gente que tiene la plena seguridad que va a entrar al reino de los cielos y está tan lejos que no puede ni entrar ni a una milla de la puerta. Hay gente que no va a poder ni tocar la puerta de donde está el Señor. Simplemente porque tiene unas expectativas, tiene en su vida algo equivocado de lo que es realmente el alcanzar la salvación. Y podemos ver uno de esos ejemplos. Y yo quiero que lo miremos en la palabra de Dios, ¿verdad?
El Señor nos habla a través de su palabra con ejemplos para que nosotros nos demos cuenta de las cosas en las que debemos de examinarnos, mirarnos y darnos cuenta que quizás hay cosas en las que debemos de cambiar y transformar para que nosotros podamos alcanzar esa salvación y cuidarla y saber que Dios está ahí y que en cualquier momento nosotros vamos a partir y nos tendremos que ver cara a cara con Él. Quiero invitarte a Hechos 8 del 9 al 13. Hechos 8 del 9 al 13. Hechos 8 del 9 al 13, vamos a leerlo. Y es la historia de Simón el Mago. Y quiero invitarte a que la leamos y miremos con atención lo que sucede con este hombre. Mira lo que dice. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este hombre Simón apenas fueron a predicar el evangelio. Cuando Felipe fue a predicar el evangelio, dice que él creyó. Incluso se bautizó y fue discípulo de Felipe. Empezó a creer en el Señor Jesucristo. Y este hombre quería conocer quizás más de Dios, pero no había tenido un encuentro verdadero con el Señor. Ese encuentro no había sido genuino, ese encuentro no había sido verdadero con el Señor. Y hay personas que pueden ir a una iglesia, hay personas que pueden decir que son cristianas, pero no han tenido realmente un encuentro con el Señor. No han tenido ese encuentro genuino con Dios. Muchos hombres como Simón, que aceptaron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, lo confesaron, declararon con su boca y se bautizaron y profesan ser cristianos. Pero ¿sabes qué pasa? Envían un mensaje equivocado con sus actos. Envían un mensaje equivocado con lo que hacen, cómo se expresan. Simón el Mago pensó que con decir que creía en Jesús y el bautizarse era salvo. Y quizás este hombre tenía la convicción en su corazón de que su nombre ya estaba escrito en el libro de la vida, pero no era así. ¿Sabes por qué? La Biblia dice que por su fruto los conoceréis, ¿verdad? Así como nosotros profesamos ser cristianos, eso se tiene que ver en lo exterior, se tiene que reflejar con nuestros actos, con nuestra forma de hablar, con nuestros comportamientos, con nuestras decisiones. Nosotros debemos demostrar los frutos de ese arrepentimiento, de esa transformación, de ese cambio de vida. Quiero que sigamos y vamos a Hechos 8, ahí donde estamos, desde el versículo 14 hasta el 23. Voy a leérselo rapidito, dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, que
cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mira lo que está pasando. Simón Pedro, de aquel que se había bautizado, aquel que creía en el Señor Jesucristo, aquel que era ya un discípulo del Señor, ¿sabes qué era en su corazón lo que lo motivaba, lo que lo anhelaba, lo que él anhelaba? Era simplemente su vanagloria, era simplemente recibir el poder del Espíritu Santo para manifestar ese poder y tener vanagloria, para poder decir, yo soy el mejor, yo sé mucho. La gente recibe el poder de Dios cuando yo los toco. Eso es lo que sucede muchas veces en algunos creyentes. ¿Sabes qué? Hay personas que incluso predican dentro de una iglesia, predican en un púlpito y sin embargo no han conocido a Jesús. Hay gente que le sirve al Señor y no ha conocido a Jesús. Hay gente que está proclamando el Evangelio y realmente no tiene un encuentro con el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque sus decisiones, porque su forma de vida lo demuestra. Porque su forma de actuar demuestra de que esa persona no ha tenido un encuentro genuino con Dios. Nosotros tenemos que mostrar realmente que somos hijos de Dios, que tenemos la convicción de que somos salvos. ¿Cómo? Con nuestra forma de actuar, con esa santidad, con esa integridad que nos debe de tener en todo tiempo. Es importante ver que este hombre, Simón, aunque se bautizó y hizo todos los protocolos que muchas veces en las iglesias piden, este hombre no era salvo. Hay personas que solamente quieren tener el poder del Espíritu Santo, solo buscan los dones espirituales y ser usados de una manera sobrenatural por Dios, pero esto no los hace salvos. El desobedecer la palabra de Dios es como el pecado de adivinación, y lo dice en el libro de Primera de Samuel 15. El no obedecer la palabra de Dios, el no hacer lo que la palabra de Dios nos dice, es como el pecado de adivinación. Quiero invitarte a Mateo. Mateo, ya te digo. A Mateo 7, 22, 23. Vamos a leer Mateo 7, 22, 23. Mateo 7, 22, 23. Mira lo que dice. Mateo 7, 22, 23. Dice la palabra del Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo, tremendo que llegue el momento en que nosotros vayamos a la presencia del Señor y creamos y tengamos la convicción de que somos salvos y el Señor nos diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Es importante que entendamos que hay personas que erróneamente piensan que son salvos. ¿Por qué? Porque creen en Jesucristo, porque creen que hicieron la oración de fe y entonces por eso son salvos, porque asisten a una iglesia, porque sirven dentro de una iglesia, porque se bautizaron,
porque tienen dones, porque son discípulos, evangelizan, ministran, conocen la palabra, incluso hasta pastores, pero la realidad es que en Juan 6:66 nos habla de que muchos discípulos se devolvieron atrás. Muchos discípulos dejaron a Jesús. Y hay personas que en este tiempo que aún profesan ser cristianos y desafortunadamente se volvieron atrás y dejaron a Jesús. Dejaron el evangelio, dejaron de vivir esa vida íntegra y esa vida recta delante del Señor. Quiero hablarte de 3 puntos, 3 evidencias de un cristiano. Es algo muy corto. Y la primera evidencia de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente, de alguien que pueda tener la plena seguridad que es salvo, la primera evidencia es su comunión con Dios. Tiene una verdadera comunión con Dios, una comunión genuina, una comunión sincera. Hay personas que viven diciendo, yo oro 3 veces al día, yo oro 3 horas diariamente, yo oro, y la verdad es que simplemente sí ora 3 veces, pero ora 3 veces al mes y no más. Hay personas que se halagan mucho en su comunión con Dios, pero su forma de vivir muestra completamente lo contrario, porque una persona cuando tiene comunión con Dios, su estilo de vida es diferente, su vida muestra otra forma diferente, es una persona íntegra, una persona que camina en misericordia, en amor, en perdón, es una persona que toma decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que siente, piense, quiere. Es alguien que realmente vive la palabra, vive el evangelio. Es alguien que tiene realmente comunión con Dios. Mira lo que dice en Primera de Juan 2:6. Capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y la PDT, Palabra de Dios para Todo, dice, el que dice que permanece está unido a Dios y debe de vivir como Jesús. Wow, debe de vivir como Jesús. Él es nuestro maestro. Cuando realmente se tiene una comunión con Dios, se vive como el Señor nos lo ha enseñado en su palabra. El que tiene realmente comunión con Dios no practica el pecado, ni vive en el pecado. El que hace esto, el que practica el pecado y vive en el pecado y se vive excusando, ay, es que yo soy humano, es que soy débil, es que esto, sabes que te falta comunión con Dios. Te falta meterte más con el Señor, te falta tener ese encuentro verdadero con el Señor. La palabra del Señor dice que el que es así, entonces es mentiroso. En Juan 1:6-7 dice de que si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en las tinieblas, entonces somos mentirosos porque no practicamos la verdad. Y hay que tener cuidado, porque debemos de andar en la luz. Debemos de estar en la luz, y la luz es Jesucristo. La segunda evidencia de que nosotros realmente somos cristianos, que tenemos esa salvación, es que tenemos una vida en obediencia a la palabra del Señor. Una vida de obediencia en la palabra del Señor. Primera de Juan 2, del 3 al 5. Primera de Juan 2, del 3 al 5, dice la palabra del Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Wow, mira lo que está diciendo.
Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, cuando nosotros caminamos en la obediencia de Dios, es entonces la mayor evidencia que somos cristianos y que somos salvos. Es la obediencia a la palabra de Dios la que nos va a dar ese testimonio de que realmente somos creyentes. Pero el que no conoce a Dios se va a vivir excusando de su pecado. El que dice que permanece en él debe de andar como el Señor anduvo. Es claro la palabra del Señor. Puede echar fuera demonios, puede hacer milagros, puede predicar muy bonito, puede saber mucha Biblia, puede hablar lenguas e interpretarlas, puede hablar, dar excelentes mensajes bíblicos, pero si no tiene el fruto del Espíritu Santo y vive en este mundo, en la obediencia a la palabra de Dios, es un mentiroso, porque no anda como Jesucristo anduvo. Es clara la palabra. La palabra de Dios es clara. Y la tercera evidencia de que somos salvos, que somos realmente creyentes, es que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. En primera de Juan 2, del 15 al 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Desafortunadamente, en estos tiempos y en estas fechas especialmente, donde hay tantas fiestas, hay creyentes que están tomando licor, hablando vulgaridades, están en fiestas, riéndose de los chistes vulgares, dando mal ejemplo a sus familias, dando mal ejemplo a otras personas, y son creyentes. No es posible que los hijos de Dios digan amarlo, digan que buscan de Dios y se comporten como uno más del mundo. Debe de haber una diferencia. La diferencia se tiene que notar, la diferencia se tiene que marcar. Jesús dijo que el mundo nos rechazaría y nosotros rechazaríamos las cosas del mundo. Por eso es que somos rechazados. Por eso hay gente que no nos quiere. Por eso hay gente que ya hay amigos que no nos llaman. Por eso hay incluso familia que ya no nos invitan a cosas que ellos hacen. ¿Por qué? Porque el mundo nos rechaza. Porque nosotros no somos igual que el mundo. La causa por la cual el mundo rechazó a Jesucristo es porque Jesucristo no era como el mundo. Jesucristo no se parecía al mundo. Jesucristo no se parecía a ninguno de ellos. Perdón. Es más, mire que cuando Jesucristo empezó su ministerio, sus propios hermanos empezaron a criticarlo, a vituperarlo, y él siguió en lo que él estaba. Él siguió al Padre, obedeciendo al Padre. ¿Y sabes qué? El obedecer al Padre hizo que ellos se convirtieran a Él y no Jesús a ellos. En este tiempo hay muchos creyentes que se están convirtiendo como lo que es su familia, sus amigos, aquellos del mundo, sabiendo que la palabra del Señor nos enseña que ellos se conviertan a nosotros y nosotros no a ellos. Jesús no lo aceptaron porque no siguió la corriente del mundo. Cuando un cristiano acepta la corriente del mundo es porque no es de Dios. Es porque no ha tenido ese encuentro con Jesús. Ahora, de nuevo, quiero hacerte esa pregunta. ¿Estás listo para morir? ¿Estás listo? Porque cuando somos hijos de Dios, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestras prioridades cambian. Nuestros valores cambian. No podemos ser igual al mundo. La diferencia tiene que verse. Quiero, para terminar,
que miremos Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 y Romanos 14:8. Proverbios 14:12 y Romanos 14:8. Mira lo que dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Pregúntate, ¿cuál es el camino que estás tomando? Puedes creer que estás caminando correctamente. Puedes creer que estás caminando en bendición, pero vas hacia un abismo si no estás obedeciendo la palabra de Dios, si no estás caminando de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Puedes estar caminando hacia un abismo sin salida. Así que es tiempo de corregir, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de cambiar el rumbo, es tiempo de decirle, Señor, ayúdame, quiero cambiar, quiero empezar a caminar esas sendas de obediencia por amor a tu nombre. Y mira lo que dice Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué hermoso saber que tengo plena seguridad en mi corazón, que si vivo en esta tierra, vivo para agradar a Dios. Y si muero, voy a la presencia de mi Señor, a alabarlo, a glorificar su nombre eternamente. Pero que realmente lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Que las decisiones que tomemos, que las cosas que hagamos en estas fechas, siempre pensemos en si le agrada al Señor o no. Si lo que estamos haciendo es obedeciendo a Jesús, sí o no. Si lo que estamos haciendo es correcto, sí o no. Es lo que debemos de hacer. Tu vida, tu futuro, no está solamente en las manos de Dios. Dios nos pone y dice en Deuteronomio que Él ha puesto la vida y la muerte. Y escoge tú. El Señor nos sugiere, escoge pues la vida, pero quien decide somos nosotros. Él ha puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Somos nosotros quien debemos de escoger el camino. ¿Estás seguro que eres salvo? ¿Estás listo? Si el día de hoy partieras, si hoy murieras, ¿estás seguro que te irías a una eternidad con Jesús? Es importante que pienses sobre esa pregunta y que diariamente tú la vivas y te des cuenta que el día y la hora nadie lo sabe, que cualquier hora podemos partir, pero que en nuestro corazón haya una convicción que hemos peleado la buena batalla de la fe. Amén. Hermanos, voy a invitarlos para que oremos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, a ti, Señor, te damos el honor, la gloria y la alabanza. Te pedimos, bendito Rey, Señor, que tú ayudes, Señor, a aquellas personas que en este momento, Señor, están caminando, Señor, de una manera equivocada, que han tomado decisiones, Señor, incorrectas. Padre, que quizás se han alejado de ti. Padre, que en sus corazones, Señor, han abandonado, Señor, esa comunión contigo, el obedecer la palabra, oh Dios. Sé tú obrando, Señor, en sus vidas, perdónalos. Ayúdalos, Señor, a caminar en tu verdad. Ayúdalos, Señor, a restaurar esa relación, a restaurar sus vidas, Señor. Llénalos de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy oramos, Señor, para que tú obres, oh Dios, Señor, en aquellas personas, Señor, que se han alejado de tu camino, Señor. Padre, en aquellas personas, Señor, que han tomado decisiones, Señor, Padre, en contra de tu palabra. Ayúdalos, oh Dios, Señor, a caminar en tu verdad, Señor. Que tú seas, Señor, el primero, Señor, que tú seas el tesoro, oh Dios, Señor, de nuestras vidas, el tesoro de nuestro corazón, Señor. Que así, oh Dios, Señor, como cultivamos, cuidamos, Señor, y nos preparamos para cosas terrenales. Señor, que así cuidemos, Señor, y nos preparemos para la eternidad.
Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, a cada persona, Señor, que ve este audio, Señor. Bendice, oh Dios, Señor, a tu iglesia. Gracias, Señor, por este maravilloso día, Señor, y por el privilegio que tú nos das, Señor, de llevar tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Dios me los bendiga, los quiero mucho en Cristo Jesús. Espero que sigamos conectados. El Señor los guarde, los proteja. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia, alce a ti su rostro y ponga en ti su paz. Nos quedamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Shalom, la paz de Dios sea con ustedes y con su familia. Feliz fin de semana, el Señor les bendiga. Gloria al nombre del Señor, un fuerte abrazo. Bendiciones. Bye.